Hola, ¿qué tal? Buenos días. Voy a empezar a mostrarles el ejemplo de cómo realizar un CRUD en React. Para esto lo que voy a hacer es crear una nueva carpeta. Voy a colocarle repaso-L, F, y acá voy a empezar a trabajar, ¿no? Voy a colocar CMD y le voy a dar code para abrir un Visual Studio Code. Lo que voy a hacer acá básicamente es crear el proyecto y voy a actualizar el package.json para poder no tener el inconveniente de React 19. Sí, entonces abro una nueva terminal. A mí me gusta trabajar con Git Bash, lo coloco Git Bash y esto me va a situar en la carpeta que estoy actualmente. Listo, le doy npx create, perdón, listo, me equivoqué. Npx create-react-app y voy a poner CRUD employees. Sí, npx create react app CRUD employees. Entonces, esto va a empezar a crear el proyecto, así que eh, pausa el video hasta que se cree el proyecto. Listo, bueno, les va a salir algo similar, ¿no? No dice que hay un error porque tenemos React 19, no hay problema. Igual se nos ha creado nuestro proyecto. Lo que yo voy a hacer es entrar al proyecto que se ha creado, le doy cd y escribo una parte del nombre del proyecto, le doy tab y ya me redirecciona ahí. Listo, limpio mi terminal con clear y ya tengo apuntado al proyecto que se creó. Entonces lo que voy a hacer es irme a node modules y eliminarlo. Esto es porque voy a instalar las dependencias de React 18. Mientras va eliminando, me voy a package.json, recojo todo esto y lo borro y coloco lo que les he compartido en el, en el Blackboard, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo es lo siguiente. Voy a copiar y voy a pegar. Acá, cosas importantes. Hay que tener en cuenta dos cositas. Lo primero es de que cuando querramos copiar esto y tu proyecto se llame de una manera distinta, hay que tener en cuenta el atributo name que haga referencia al nombre de tu proyecto. El mío se llama CRUD Employees y se llama CRUD Employees. Si por otra razón tu proyecto tiene otro nombre, deberías considerar cambiar también acá. Y también, si mal no recuerdo, tengo acá, en la línea 9. En la línea 9, si se dan cuenta, también tengo el nombre del proyecto. Entonces, si tú has creado un proyecto con otro nombre, te recomiendo que lo cambies acá y lo cambies acá. ¿Sí? Para que tengas lo mismo, pero apuntando a tu proyecto. Después de hacer eso, me dirijo a mi consola y le doy npm install. Con esto lo que estoy haciendo es que en este caso eh, Node, ¿no? Va a leer este archivo de configuración y va a volver a descargar las dependencias, pero ya orientándose a la versión 18. No se preocupen si les sale deprecado ciertas dependencias, ya que como les comentaba, estoy trabajando con Node 21 y NPM 10 y algo no recuerdo bien, entonces por ahí está detectando ciertas dependencias ya deprecadas, pero no nos va a hacer no nos va a impedir poder hacer este ejercicio. Listo, limpio mi proyecto, le doy npm start, que es para levantar el proyecto. Esto es para validar. Yo siempre les recomiendo que hagan esto para que puedan validar como yo en estos momentos que el proyecto está levantando de manera correcta. Porque si empezamos a desarrollar sin antes haber hecho esto, ¿qué pasaría si en sí el proyecto vacío no funciona? Si no funciona es porque hemos hecho algo mal en la configuración y todo lo que hemos programado no nos va a servir, por así decirlo. Listo, he comprobado que sí está funcionando. Entonces cierro esto y empiezo a trabajar. Me voy a la carpeta de source y voy a empezar a trabajar acá. Para eso voy a aumentar un poquito esto de acá y mi consola. Voy a colocarla acá. Genial. Entonces, lo que voy a hacer es crear o modificar
mi componente principal. Esto es para poder empezar. Creo que les mostré el detalle general, ahora voy a mostrar el general a detalle para no perdernos mucho, ¿sí? Entonces, en este caso lo que voy a hacer es, esto no lo necesito, esto tampoco lo necesito, el class name app, este quizás sí, ya, pero voy a borrarlo. Y lo que voy a hacer es crear una constante, básicamente es mi aplicación, pero vamos a hacer de esta manera. Listo, entonces con eso ya tenemos nuestro proyecto vacío. Entonces empecemos a trabajar. Para eso lo que voy a hacer es crear una función que va a manejar los estados del empleado. Como les había comentado, esto va a ser un CRUD de empleados, entonces es importante manejar los estados. Recuerden que React maneja mucho con los estados del componente. Entonces yo voy a crear una función que me permita manejar ese estado de los componentes, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es acá abajo voy a crear una función, no es la función que estoy exportando, sino una función que se va a llamar useEmployee, ¿sí? Entonces useEmployees, ¿no? Haciendo referencia a todos los empleados. Esto va a ser una función común y corriente de JavaScript, pero que va a tener ya, que va a manejar cierta información. Para eso, no me olvido importar, voy a importar, eh, voy a importar, perdón, voy a importar React. Vamos a importar React from React, ¿no? ¿Listo? ¿Qué más voy a hacer? Voy a tener en cuenta el tema de use state para manejar los estados, que era lo que estoy comentando, ¿no? Use state. Listo. Entonces vuelvo a mi función que estaba creando y empiezo a trabajar. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a declarar una variable que va a ser la que va a manejar los estados en mi caso del employee. Le voy a llamar employees. Esto va a representar, ¿sí? Esto representa al empleado en sí. ¿A qué me refiero? Al valor, al valor que estamos registrando, que estamos editando y que se está mostrando en nuestra tabla. Entonces recuerden, employees, es importante colocar nombres que representen eso. Esto va a representar mi empleado que se edita, que se registra y que se elimina y que se muestra. ¿Sí? Entonces nosotros lo vamos a colocar de esta manera, use state, y lo vamos a inicializar con un arreglo vacío. ¿Por qué es un arreglo vacío para nosotros? ¿Por qué? Porque esto se va a estar mostrando en una tabla. Y como se muestra en una tabla, esa tabla va a recorrer un arreglo de empleados. ¿Sí? Listo. Entonces va a ver en algún momento que este set employees va a agregar varios empleados en el arreglo. Y esos varios empleados se van a mostrar dentro de la tabla. Genial. Otra cosa que voy a hacer es la funcionalidad de guardar. Declaro una función llamado saveEmployee. Entonces setEmployee va a tener lo siguiente. ¿Sí? Listo. ¿Qué va a tener setEmployee? SaveEmployee. Primero yo para guardar un empleado necesito un empleado. Entonces voy a declarar un parámetro que es un parámetro interno de la función, por eso que está dentro de estos paréntesis. Y lo que voy a hacer es validar. ¿Qué es lo que voy a validar? Voy a validar primero si el empleado que me viene tiene un parámetro ID. Si tiene un parámetro ID quiere decir que ese empleado existe. A ver, nuevamente. Yo para guardar el empleado, me va a servir para dos cosas. Para guardar y para editar. A ver, si nosotros nos acordamos bien el tema del CRUD, hay que recordar de que cuando yo registro un empleado, ese empleado que voy a registrar se va a registrar con cierta información, pero con un ID que lo, que lo pueda identificar. Si han tenido quizás por ahí el curso de base de datos, me pueden estar entendiendo. Siempre cuando registremos, en este caso, un empleado que es un objeto, hay que siempre referenciarlo con su código único. Este valor va a identificar
Perdón, este valor va a identificar que el empleado es único. Entonces, siempre cuando querramos hacer un CRUD, hay que trabajar, ya sea de empleados, productos, siempre con un identificador, porque con este identificador nosotros vamos a poder hacer distintas operaciones que no varíen. Por ejemplo, este Employee ID, cuando se cree este empleado, va a tener un identificador único, un identificador que no se va a repetir nunca. Entonces, esa es una manera de poder trabajarlo. ¿Qué pasa si no tienes identificador y tú quieres preguntar si hiciste un empleado con un nombre? Quizás mañana más tarde ese nombre se puede variar, puede cambiarse, puede editarse y no sería un valor adecuado para hacer algún tipo de comparación o algún tipo de lógica, ya que variaría con el tiempo. Entonces nosotros tenemos que buscar un atributo, un valor que no varíe y para eso utilizamos el ID, ¿ok? Entonces, si existe un ID, quiere decir que ese empleado ya existe en en nuestro origen de datos. ¿Cuál es nuestro origen de datos? Es employees. Employees es un arreglo y este employees va a almacenar muchos empleados. Entonces, employees se ha convertido en nuestro origen de datos. Si quisiéramos ir un poquito más, se ha convertido en nuestra base de datos. ¿Ok? Entonces, en el caso de que que este employee que me venga ya corresponde o ya tiene un ID, quiere decir que ya existe, que está dentro de algún origen de datos. Si es así, lo que voy a hacer yo es editarlo. Entonces, para eso lo que voy a hacer es coger mi función setEmployees, que es la función que se va a encargar de modificar el estado de mi arreglo employees, y voy a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a recoger mi variable employees que viene por acá, ¿no? Que es el que tiene toda la función porque es la que yo quiero editar, y le voy a decir .map. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Lo que voy a hacer es, de mi arreglo de employees, voy a recorrer todos sus ítems y voy a generar otro arreglo, pero haciendo algunos cambios a los ítems que yo quiera referenciar. En este caso, como les estoy comentando, esto me va a servir para editar. Entonces yo lo que quiero hacer, si existe ese ID, yo lo que quiero hacer es recuperar ese empleado de ese ID y actualizarlo con el que venga. A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, les voy a dar un pequeño ejemplo de esto para que me puedan entender. Ya, a ver, imaginemos que yo tenga este arreglo de empleados. Un empleado con un ID 1, un ID 1 y va a tener un nombre, perdón, un nombre Víctor. Sí, esto de acá es un arreglo. Ya les había comentado la vez pasada que vamos a trabajar de esta manera. Sí, le voy a poner coma y voy a hacer lo mismo acá. eh, Voy a hacer lo mismo acá. Y listo. Y creo que con esto basta. ¿Sí? Dos. Y voy a poner que esto sea acá y que esto sea acá. Definitivamente no va a haber, va a ser por ejemplo otro nombre. Vamos a poner Natalie. ¿Sí? Entonces acá yo lo que voy a tener es un arreglo. Un arreglo de dos objetos. ¿Sí? Entonces como les comentaba, si yo he agregado como esto que ya existe en el arreglo, es como si este fuese mi arreglo de employees. ¿Ya? Acá. Es como si esto fuese mi arreglo de employees. Toda esta información de acá. Entonces quiere decir que ya existe estos objetos dentro de employees, dentro de mi arreglo employees. Entonces, ¿cómo sé que ya existe? Uno, porque veo que este objeto tiene un identificador que lo va a representar. Entonces, lo que yo estoy haciendo, estoy, yo lo que quiero es que el formulario me envíe me envíe un empleado para yo poder validar y modificar sus datos. ¿A qué me refiero? Esto de acá es el employees. Y el formulario, mientras yo voy a estar revisando, el formulario o la tabla, vamos a decir que sea la tabla, para no equivocarnos, la tablita nos va a mandar un empleado, que es el empleado que tiene en ese momento. Entonces, lo que yo voy a hacer es, como le mencionaba en el código, voy a recorrer los empleados. ¿Qué empleados estoy recorriendo?
los empleados que anteriormente he registrado, o sea, estos de acá. Voy a recorrer cada ítem. Y lo que voy a hacer cuando recorro esto, voy a seleccionar uno de ellos. Porque esto es un evento repetitivo, ¿no? O sea, voy a recorrer todos los ítems que estén dentro del arreglo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a llamar, por ejemplo, EMP, haciendo referencia a un empleado, ¿sí? Y le voy a decir lo siguiente, a ese empleado voy a recuperar su ID. ¿Qué estoy haciendo acá de mi arreglo de empleados? Estoy recuperando el ID, o sea, el valor ya sea uno o ya sea 2. Listo. Después de haber hecho eso, lo que yo voy a hacer es preguntar si este empleado ID corresponde o es completamente igual a mi employee, o sea, al parámetro que me están enviando de empleado, punto, punto ID. ¿Y qué quiero validar acá? Imaginemos, si este empleado que me está llegando, perdón, si uno de los empleados que está dentro de mi arreglo recupero su ID y ese es completamente igual al empleado que me envían con este mismo ID, quiere decir que tengo el mismo empleado, ya sea en mi fuente de datos, que es mi arreglo, y también es el que están tratando de querer enviar. O sea, si por ejemplo yo ya registré ID 1 con nombre Víctor, si alguien hace algo o alguien me envía nuevamente, por ejemplo, esto de acá, ¿ya? Si alguien, por ejemplo, me envía, si alguien, por ejemplo, me envía ya. Si alguien me envía Víctor, ahora me envía, no sé, Jorge, por ejemplo, si alguien me envía este valor, lo que voy a hacer es esto. Esto de acá, muchachos, es employees. Y esto es nuestra variable employee, ya para que no se confunda. Yo sé que puede confundir el nombre, pero no. Employees es mi arreglo y mi employee es un objeto que pueda venir. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo mi arreglo de employees, pero me están enviando como parámetro un employee. Este employee tiene esta figura, tiene un ID 1 y tiene un nombre Jorge. Entonces, ¿qué está pasando acá? Lo que yo estoy haciendo, estoy recorriendo este arreglo de employees y estoy preguntando, oye, el arreglo, o sea, uno de estos valores es completamente igual al ID del employee que viene como parámetro. A ver, veamos. Este objeto de acá es ID 1 nombre Víctor y este tiene ID pronombre Jorge. Entonces sí. Sí, sí corresponde, sí cumple. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, y era lo que yo te comentaba, en nuestro registro, en nuestra base de datos, por así decirlo, no puede existir un registro con el mismo ID. No puede existir. Ahí estaríamos, haciendo una malformación de los datos ingresados. Entonces, inteligentemente nuestra solución lo que tiene que hacer es de que si tú estás mandando este objeto, pero con este ID igual, quiere decir que tú quieres hacer una edición. Has editado el nombre. En vez de Víctor, ahora va a ser Jorge. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera, pero quiero que entiendan esto, ¿no? Es de que, ¿qué pasa si esto era 2? Si esto era 2 nuevamente leía el primer ítem, no lo encontraba. Cuando leía el segundo ítem decía, oye, sí, sí son iguales. Entonces hay que hacer algo. ¿Por qué? Porque no puede darse el caso siguiente. Esto no puede existir. Eso estaría incorrecto. Porque no pueden haber dos registros con el mismo ID. Lo que tenemos que hacer como tal caso sería reemplazar en este caso el atributo nombre. Entonces continuemos. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Recuerden que este set employees es la función para editar los empleados, los employees. Listo, entonces lo que voy a hacer es una función ternaria, le voy a decir, oye, si has encontrado a uno que esté dentro de nuestra fuente de datos, tú necesitas enviar ese empleado. Y en el caso que no, vas a continuar con tu empleado. ¿A qué me refiero? Me refiero a esto, muchachos. Yo ya he podido decirle lo siguiente, ¿no? Oye, esto corresponde a esto. Sí, hemos encontrado que este ID 2 corresponde al de acá. Entonces, si esto es verdadero, porque para nuestro caso es verdadero, entonces al nuevo valor de set employees, esta función va a actualizar mi arreglo, ¿sí? Mi arreglo de employees solamente con el que ha encontrado, le va a colocar el empleado, el employee. ¿Quién employee? El employee que viene acá. O sea, va a agarrar esto, ¿sí?
control X y lo va a colocar acá. Eso es lo que está haciendo. Está recuperando solamente para aquellos valores que han cumplido esto. Y para nuestro caso ha cumplido lo que les he mostrado. Entonces, set employees, ahora va a agarrar employees y va a tener este valor de acá. Listo. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiese sido 3 o 4? No importa. Entonces, esto nunca hubiera cumplido y nos hubiéramos ido al else, por así decirlo. ¿Y qué es lo que hace este else? ¿Y qué es lo que hace este else? A ver, ya. Entonces, ¿qué pasa si tengo este caso de acá? El caso de que no tengo ningún tipo de employee, ¿no? Por ejemplo, 4 no existe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando? Lo que estaría pasando estaría seteando el estado con el MEP, que sería, ¿qué cosa? Un objeto que ya existiría. O sea, en otras palabras, no haría nada, porque recuerden que este MP representa cada objeto de acá. Entonces, cuando yo voy a mandar mi employee y este employee tiene un ID que es 4, cumple la función. Y cuando voy a estar recorriendo y ninguno, por así decirlo, ninguno hace match para poder hacer la edición, lo que voy a hacer es nada, simplemente devolver a mi lista de empleados lo mismo, que sería MP. ¿Sí? Listo. Entonces, acá inclusive se puede refactorizar para que sea para agregar directamente, ¿no? Porque en el caso que no exista, debería insertar esa información, ¿no? Ese employee. Pero no hay problema. Entonces, hay que preguntarnos. Entonces, por ejemplo, acá es como les comentaba, cuando mi parámetro employee que están queriéndome entregar tiene un ID. Ahora, ¿qué pasa si no tiene un ID? Si no tiene, si este empleado no tiene un ID, quiere decir que ese empleado no existe, entonces hay que crearlo. Entonces, de esta manera nosotros vamos a crear empleados. ¿Cómo creamos un empleado? Para nuestro caso, el empleado se crea agregando la información a nuestro arreglo de employees. Porque recuerden de que este employees va a representar nuestro origen de datos de empleados. Entonces yo para agregar un empleado necesito actualizar el estado de mi variable employees. ¿Y cómo lo actualizo? Con nuestra función setEmployees que hemos estado trabajando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar los empleados de una manera dinámica. Utilizo nuestro tres puntitos de Split y le voy a mandar employees. ¿Qué hace esto de acá? Si ustedes pueden notar, este es un arreglo. Un arreglo y lo que estoy haciendo simplemente es colocarle o hacer una copia, entre comillas, de de todo nuestro arreglo de employees. Si por ejemplo ya hubiesen valores como tenemos acá, yo lo que estoy haciendo, estoy recuperando todos esos valores, o sea, ID, nombre Víctor y nombre Natalie, por ejemplo. ¿Para qué? Para cambiar solamente o para agregar un valor a mi employees. Profe, ¿por qué hace eso? Porque si yo tomaría a la mala employees y hiciera un push y punto, ¿qué estaría haciendo? Estaría cambiando el estado de todo el employees. O sea, me eliminaría esto y solamente estaría el 4. ¿A qué me refiero? A esto de acá. Es como si solamente haría esto de acá. Y no, yo no quiero hacer eso. Yo lo que quiero es de que cuando alguien quiere agregar algo, se posicione, ¿no? Se posicione de esta manera. ¿Y cómo voy a hacer eso? De esta manera. Copiando toda la información que ya tiene employees y ya después de eso agregar la información. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es nuevamente split, pero para referenciar al employee que viene, para agarrar toda su información, ¿sí? Y le voy a colocar un ID, que es el ID que a mí me importa. Y en este caso le voy a colocar como ID la fecha, ¿sí? Entonces, recapitulemos. Lo que estoy haciendo acá es de que si no existe un employee ID, ¿no? Que lo que va, perdón, sí, si no existe, entonces créalo. Estoy recorriendo, perdón, estoy haciendo una copia en memoria, por así decirlo, de todos los employees que ya están. Si no hay nadie, no hay ningún problema, es un arreglo vacío. Pero si hay información, que lo tenga, listo. Ahora, yo necesito agregar la información acá. ¿Y cómo la agrego? En vez de recorrer este objeto o colocar cada uno de sus atributos, que quizás yo no lo sé ahorita, lo que
Me ayudaría bastante es hacer este split, que es lo que hace es este objeto employee que va a venir con diferentes atributos quizás, lo que estoy haciendo es copiarlos todos. Y así me aseguro de que este objeto va a viajar. ¿A qué me refiero? Que esto de acá, muchachos, es lo mismo que yo hiciese esto de acá. Voy a colocar esto de acá y tengo esto de acá. Bueno, ya no iría ID, sino iría esto de acá. Ajá. Ese sería lo que estamos haciendo, muchachos. No iría esta coma allá. Entonces, yo estoy copiando todo lo que viene en el nombre Víctor, perdón, el atributo nombre, y le estoy además adecuando un ID. Entonces, de esta manera es que se coloca esta información de acá. Entonces, yo lo que estoy haciendo es esto de ahí. Listo. Entonces, de esta manera nosotros tenemos esa funcionalidad para editar un empleado, para editar ese valor que está dentro de nuestro origen de datos y para puchear, por así decirlo, o ingresar un nuevo valor en nuestro origen de datos. ¿Sí? Genial. Vamos a hacer otro que se va a llamar vamos a llamar delete employee. ¿Sí? Básicamente es para eliminar el empleado y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una función, como les comentaba, está dentro de mi función que tengo acá, ¿sí? Entonces, a ver un segundo, voy a tener la función de useEmployee, está, listo. Entonces, a ver, comenzamos, ¿sí? Un segundo, ya. Disculpen muchachos, listo. Entonces, para eliminar un empleado yo voy a necesitar eliminar el ID. Ahora, ¿cuál va a ser el proceso de eliminación? Quitar el objeto que está dentro de mi origen de datos por ID. Como les comentaba, es muy importante manejar el tema de los ID. ¿Sí? Entonces le voy a decir, voy a tener que cambiar el estado de mi arreglo, en este caso sea de employees, y voy a filtrar employees, que es mi arreglo original, employees. Le voy a decir punto filter, o sea, que quiero que me quite, o sea, que me genere un nuevo arreglo, ¿sí? Qui- Obviando cierta información. ¿Y cuál información voy a obviar? La información que venga en mi ID. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, voy a tomar a un representante del arreglo y le voy a decir lo siguiente. A todos aquellos empleados que tengan un ID distinto adivinen cuál, a un ID completamente distinto, no distinto al ID que yo vengo como parámetro. Y con esto yo estoy haciendo lo siguiente. Esto de acá filter me va a generar otro arreglo, ¿sí? De empleados. Pero acá lo que estoy haciendo es que me muestre solamente o que me genere una nueva lista de empleados en los cuales todos sus valores sean distintos al ID que venga. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, acá tengo mi blog de notas de hace ratito. Yo voy a tener esto de acá. Entonces, imaginemos que el ID que quiero eliminar sea el ID número 2. Entonces, lo que yo estoy haciendo, estoy recorriendo mi arreglo y estoy generándome un nuevo arreglo, pero estoy filtrando a todos aquellos que tengan el ID 2. Entonces, ¿quién tiene el ID 2? Este de acá. Y este se va. Y solamente quedaría en mi arreglo original 1 y 4. ¿Por qué? Porque estoy quitando, removiendo de mi arreglo original ese valor. Eso es lo que hace esta función de acá. ¿Sí? Listo. Entonces, nada, esta función nos va a retornar algo, por eso lo voy a colocar de esta manera. Y voy a retornar tres cosas. Lo primero que voy a retornar van a ser mis employees, porque es lo que estoy trabajando, es lo que quiero que ese se vaya a otro lado. Lo segundo que voy a retornar va a ser mi función misma, que se llama save employees, perdón, save employee. Y lo otro que voy a retornar es esto de acá. Sí, muchachos, así también se pueden retornar cuando tú creas esto de acá, yo sé que use employee me va a retornar todo esto de acá. ¿Sí? Listo, ahora sí. Ahora sí, teniendo eso, vamos a empezar a trabajar.
nos vamos directamente a nuestro cons app y acá vamos a trabajar. Voy a crear, y ustedes ya se van a dar cuenta, voy a crear lo siguiente. Voy a destructurar, como lo estoy diciendo acá, para recuperar esa información. Voy a declarar un employees, voy a colocar un save employee y un delete employee. Y esto adivinen quién va a ser. Bueno, nuestra función que hemos creado. Entonces, de esta manera nosotros estamos haciendo un poquito más modular nuestra, nuestra, nuestro método o nuestra clase JavaScript, ¿no? Estamos haciendo ya no esta lógica. Si no hacíamos esto, toda esta lógica tendría que estar dentro de nuestro componente y creo que eso no es lo correcto, ¿no? Lo correcto es si tenemos la opción de poder crear funciones aparte y que estas se consuman, no hay ningún tipo de problema como lo hemos hecho acá. Listo. Después lo que voy a hacer, tengo que manejar el estado del formulario. ¿Qué formulario? Del formulario que vamos a colocar información, que se va a mostrar información cuando le demos edit. Entonces tenemos que controlar ese formulario. Y el formulario que vamos a controlar va a ser lo siguiente, se va a llamar form, form data. ¿Sí? Entonces lo vamos a llamar form data o mejor form state para que se pueda entender un poquito mejor. Entonces le voy a set for state. Entonces lo que voy a hacer acá es controlar el estado, ¿no? El estado de ese formulario, ¿sí? Yo quiero que ese formulario empiece con arreglos vacíos. Y lo van a entender. ¿A qué me refiero? Que cuando se renderice el formulario, quiero que todos los campos de ahí estén vacíos, ¿no? Y así posteriormente, ¿no? Si yo voy a actualizar esta información, necesito que ese foreign state tenga los datos de los valores que yo estoy seleccionando y así sucesivamente para manejar el formulario, ¿no? Entonces, teniendo eso, vamos a hacer ya un poquito más del desarrollo en sí. Deme un segundo, que aquí hay mucha bulla. Listo. Entonces, listo, comenzamos. Ya. Ahora, después de tener este valor acá, lo que voy a hacer es, voy a tener que crear, por así decirlo, eh, nuestro, vamos a crear una función que pueda setear este nuevo empleado, ¿sí? ¿A qué me refiero? De que cuando nosotros querramos utilizar esta función, querramos editar ese empleado. En nuestro caso, nuestro formulario. ¿A qué me refiero? A esto de acá. Voy a colocarle, por ejemplo, handle edit. Este es un nombre, de ahí vamos a ver si el nombre lo podemos mejorar. Acá básicamente lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer acá? Acá lo que voy a hacer es pasarle, en este caso, que me venga un empleado. Muy, muy similar a lo que hemos hecho anteriormente. Y lo que voy a hacer acá es a mi set form state, voy a actualizarlo. Esto básicamente, muchachos, lo que estoy haciendo básicamente es cuando yo le dé clic al botón editar, yo quiero que mi formulario recoja o muestre los datos del empleado. No sé si ustedes han visto anteriormente un formulario web. Cuando yo le dé clic en el botón de editar, quiero que mi formulario, o sea, mi formulario, se llenen con todos los campos que yo ingresé anteriormente para poder editar, ¿no? No voy a registrar todo nuevamente, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es que cuando me venga ese empleado, que setee mi, mi formulario con los valores de ese empleado. ¿Sí? Entonces, para eso está funcionando mi método handle edit. Y ahora lo que voy a hacer, voy a dejarlo ahí por un momento y voy a crear otro componente. Perdón, voy a crear mi componente for y table, ¿sí? Entonces me dirijo acá y voy a crear mi employee, employee, vamos a escribir bien, employee form.javascript
Y voy a crear otro que va a ser employee table.javascript. Listo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es crear primero mi tabla. Así que un segundo. Listo. Entonces en la tabla va a ser algo muy simple. Voy a tener que, yo lo que hago para que ustedes no se equivoquen de nombre, le dan rename y copian nada más el nombre para poder trabajarlo. Le voy a dar import React de React, no voy a utilizar nada más, perdón. Y lo que voy a hacer simplemente es darle, voy a crear una función, como ya es la que hemos visto en todo el curso. Sí, listo. Y lo que voy a hacer es exportar, en prioritar, perdón, por default, o sea, como método principal, el de acá. Listo. Genial queda. En este caso, mi tabla va a tener las siguientes propiedades. Primero voy a necesitar unos empleados para pintar o para mostrar mi tabla. Lo siguiente voy a tener dos eventos, el evento de onEdit, ¿sí? Y voy a necesitar otro llamado onDelete, ¿sí? Para eliminar y para editar esa información. Todo en base a employees, ¿sí? Listo. Ahora lo que voy a hacer es retornar, ¿no? Retornar ya mi renderizado de mi JSX, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Lo que voy a hacer acá es colocar un table, ¿sí? Y dentro de mi table voy a colocar una cabecera. Y en mi cabecera voy a tener un TR. Y dentro de mi TR voy a tener THs. No sé si me permite, a ver, TH de 4. No, no me permite meter acá. THs. Ahora, ¿cuántos TH tengo? A ver, déjame pensar. 10 THs. ¿Ya? Uno, listo. Entonces, acá van a hacer. Estoy armando una tabla, ¿no? No hay nada de otro. Nombre, apellidos, apellidos, teléfono, tipo de documento, número de documento, número de documento, centro de estudios, institución, habilidades técnicas, voy a poner la hora y voy a poner acciones. ¿Sí? Listo. Después de haber hecho eso, cierro el tget como está acá y voy a poner el tbody. Esto, como les digo, básicamente es armar una tabla, muchachos, ¿no? Entonces, para yo poder armar el tbody voy a hacerlo dinámicamente. Voy a hacer dinámicamente y para eso nos va a servir el employees, ¿no? Entonces, abro y cierro las corchetas porque le voy a indicar que voy a trabajar con código. En este caso voy a recoger mi arreglo employees que me van a enviar y lo que voy a hacer es transformar ese arreglo, cada ítem, lo voy a transformar en qué? En un TR. En un TR que va a contener unos TD. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a decirle lo siguiente. Voy a agarrar a uno de ellos y le voy a decir que se llame MP para seguir con lo de anterior. Y él va a representar un MP. Y acá voy a empezar a trabajar. ¿Sí? Entonces, listo, comenzamos acá. Entonces, ya que tengo MP, le voy a decir, oye, que me genere un TR, ¿sí? Ese TR que tenga la siguiente, va a tener acá un key, un identificador. Este identificador va a ser nuestro mp.id, el que ya tenemos, el valor que ya tenemos. Cada TR me va a representar eso. Entonces, si yo tengo en mi arreglo 1, va a generarme este TR con 1, ¿sí? Es como si recorriera todo el arreglo y generara eso de ahí, ¿sí? Listo, entonces voy a tener acá, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Voy a tener 9. Entonces voy a agarrar, como yo sé que tengo esto de acá, lo voy a colocar acá. Y voy a colocar 9 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Entonces acá van a ir el nombre, va a ir el last name, va a ir el phone, va a ir el ID type. ¿Qué más va a ir? Ah, ya, acá me estoy equivocando porque tengo que estar dentro de esto de acá. ¿Sí? Entonces vamos a hacer nuevamente esto de acá para no equivocarnos. ¿Sí? No se preocupen que sale rojo. Ahí lo vamos a arreglar. Esto de acá lo colocamos acá. Acuérdense que de esta manera es como nosotros vamos a trabajar colocando los valores entre llaves. Listo. ID type y nos colocamos con document number. Colocamos educación center. Estos valores son los valores que yo estoy manejando para mi formulario. Son los que van a tener en el input la propiedad name. Vamos a colocar de esa manera, ¿sí? Acá va a ir algo que voy a unificar a todos aquellos que tengan un join. ¿Sí? Este es un método propio, así que no se preocupen. Le voy a decir lo siguiente. Esto igual lo pueden obviar, pero yo lo quiero manejar así. ¿Sí? Listo. Y acá como último valor va a ser hora. ¿Sí? Yo sé que no es tan correcto trabajar la hora directamente con el empleado, pero como modo de ejemplo nos va a servir. ¿Sí? Listo. Después de esto lo que yo voy a hacer es recuperar esta información de acá. Voy a generar otro TD. Voy a generar otro TD y voy a recoger dos botones. ¿Sí? Un botón. El primer botón lo que va a hacer es tener un método, un evento onClick. Y este evento onClick lo que va a hacer es, voy a mandarle una función. Y la función que voy a mandarle es la función onEdit que me viene como parámetro. ¿Y qué voy a mandar acá? Mi onEdit va a necesitar mi onEdit va a necesitar el employee. Entonces yo tengo que mandarle ese empleado. ¿Cuál empleado? El empleado que me está viniendo acá. ¿Sí? Listo. Y acá le voy a colocar el botón editar. Entonces voy a copiar y pegar este valor de acá. Y voy a darle acá, pero eliminar. Listo. Entonces, esto sería con el componente de tabla. Lo vamos a dejar ahí hasta el momento y voy subiendo la segunda parte dentro de un rato.